Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche para estar exponiendo en este tiempo la palabra del Señor y que nuestro corazón sea recibiendo la palabra con su Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Cierre sus ojos allí donde usted está, por favor, sentado y ore al Padre. Pídele al Padre que su Espíritu hable a su vida. Dios amado, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que todo lo que soy sea dominado por tu Espíritu Santo. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que todo lo que tenga que decir sea dirigido y hablado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. El título de la enseñanza que vamos a tener hoy es: Este es mi Hijo amado. La semana pasada hablábamos del Padre. Algunos de los que pudieron estar pueden recordar que estábamos hablando del Padre, ¿sí? Y hablábamos de quién era el Padre y cuánto nos ama el Padre. Y hoy yo quiero que podamos hablar, escuchar, meditar, introducirnos en la Escritura para saber quién es ese Hijo amado. Y usted puede decir rápidamente: yo sé que es Dios, o yo sé que es Jesús, perdón. Pero a mí me gustaría que pudiéramos escudriñar acerca de por qué Jesús es este Hijo amado de Dios. Y quiero pedirle que te ubiques en tu Biblia, en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, y que simplemente esto es la lectura inicial del tema de hoy. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y voy a dar lectura para después querer estar desarrollando la enseñanza o el sermón en esta noche. Dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo siempre me he imaginado este episodio de la vida de Jesús de una manera muy particular. A mí me parece que pusieron los parlantes allí y a voz audible todo el mundo pudo escuchar de parte de Dios: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y lo primero que yo quiero preguntarte en esta noche es: ¿cuáles son las cosas que te llenan de gozo? Piensa por un momento. ¿Cuáles son las cosas que a ti te llenan el corazón de alegría, de gozo?
Algunos podrán pensar la universidad, tener dinero. Y los que somos padres, y en esto hago la salvedad que no todos, pero sí muchos padres, cuando uno de nuestros hijos sale bien en las notas del colegio, nos da una gran satisfacción al saber que él salió bien. O aún así, cuando nuestro hijo está apenas aprendiendo a caminar y vemos que él camina y da unos primeros pasos sin estar agarrado de nadie, nuestro corazón se hincha de alegría. Nos regocija saber el logro que él está teniendo, el paso que él está dando. Y normalmente cuando eso sucede decimos, ese es mi hijo. El que salió bien en las notas, ese es mi hijo. Y yo recuerdo cuando Josías, y recuerdo mucho ese episodio porque a él lo hicieron pasar en un templo, era la graduación, y cuando Josías pasaba hacia adelante, ustedes saben de qué se está graduando él, ¿cómo se llama aquí? Del cuidado diario, del kinder llaman en Venezuela. Y en ese momento que dijeron su nombre, wow, yo dije, wow, ese es mi hijo. Yo me lo imaginaba graduado de la universidad, pero apenas estaba saliendo ahí del kinder, dijeran en Venezuela, del cuidado. Así somos de orgullosos con nuestros hijos cuando nuestros hijos avanzan. Y una de las cosas que hay en el corazón del Padre es decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia a causa de la obediencia que había en Cristo Jesús. Y la primera pregunta de dos preguntas simplemente que yo tengo en esta noche en relación a los puntos del mensaje es, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es ese Hijo? Y el apóstol Juan nos va a dar un relato de quién es el Hijo. Por favor, vete a tu Biblia, donde si la tienes en físico, tengo una guerra campal con aquellos que no tienen la Biblia en físico, hermano, yo voy a morir en esa guerra, ojo. Hermano, tan importante tener nuestra Biblia en físico, invierte en eso. Ok, si no la tiene en físico, la enciende, ¿sí? Y busquen su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante, versículos del 1 al 5. Y lo que nosotros vamos a ver allí exactamente es a Juan relatándonos al Hijo, ¿sí? La palabra de Dios dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. La traducción que yo estoy leyendo es la R15, la Reina Valera 15. Dice, entonces en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Y sin ella nada fue hecho, nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La traducción más cercana a Jesús en este momento es la palabra. Es la traducción que hay al griego. La Reina Valera dice el verbo, implicando o lo que significa exactamente, o lo que está queriendo decir exactamente Juan. ¿Por qué Juan comienza este relato acerca de la palabra y la palabra y la palabra, que podemos estar en confusión acerca de por qué dicen en el principio la palabra y la palabra era así, y la palabra y la palabra y la palabra? Lo que sucede es que en el mundo donde ellos, vamos a decir, caminaban, transitaban, vivían, se desarrollaban, era el mundo de la lengua que dominaba. Era el griego. Y el griego común era el que más utilizaban. El Nuevo Testamento se traduce al griego. Y una de las cosas que los griegos pensaban y ellos decían es
El principio de todo, decían los griegos, es el logos. El principio de todo es la palabra. Y Juan levanta la mano. Y Juan dice, hey, yo sé quién es ese principio, el que tú no conoces. Y yo sé quién es ese principio y te lo voy a mostrar. Y ellos conocían exactamente en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros de la ley. Y en el primer versículo de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después Dios empezó a crear el mundo a través de su palabra, de la palabra. Y Juan está diciéndole a todos estos oidores, a todas estas personas que tiene allí, dice, en el principio era la palabra, era el logo, era el verbo, como usted lo quiera ver, pero la sustancia que estaba en el principio absoluta era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por medio de ella, y sin ella nada fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan está dándonos una pequeña descripción e introducción en su libro de quién es el Hijo. La luz que estos textos traen a nuestro entendimiento es saber que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo que el Padre dijo en su misma esencia, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver desde este pasaje es que Jesús, hablando de Juan, es que Jesús ha estado desde el principio de todo lo que existe. Porque todo lo que existe fue creado por la palabra. Y Jesús, siendo la palabra, Él decía y se hacía. Amén. Y ahí hay un poco de la Trinidad, porque también el Espíritu se movía sobre las faz de la tierra. El punto central, hermanos, del Evangelio, y al que Juan dirige nuestra mirada y nuestra atención desde el comienzo mismo, es que el Señor Jesús es el principio de todo. Y Juan lo representa, y él da la representación según la Escritura de la siguiente manera. Número 1, su eternidad. Cuando él dice, en el principio ya estaba allí en el comienzo de todo. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Su comunión con el Padre, cuando dice, era con Dios y estaba, y lo que significa en el estudio del griego de esa palabra era que estaba cara a cara con Dios. Había intimidad con el Padre. Su divino atributo como creador de todo. Su divinidad cuando dice, el verbo era con Dios. Es Dios hoy, es Dios de ayer y es Dios siempre. Amén. Ese atributo como creador de todo cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Otro de tus atributos divinos como vida y como luz, cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todos nacemos, queridos hermanos, en la oscuridad a causa de la humanidad caída. Y solo Él, solo Cristo Jesús nos puede dar la luz, y su luz es para siempre, porque su luz también trae a nosotros vida eterna. Amén. Y otra de las cosas que nosotros vemos aquí, hablando de la luz, es
el triunfo sobre las tinieblas. Cuando dice, la luz estaba en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso, el que está en Jesús debe de ser luz. Amén. El que está en Jesús debe de ser luz. No existe cosa tal como estar en Jesús y no ser luz. No, así no es. Sí existe estar en Jesús y ser luz. Amén. Y pudiera utilizar un pequeño ejemplo como un foco. Imaginemos que imagínate que esta es tu vida y hay un pequeño foco en mi mano y yo coloco la luz aquí y por aquí traspasa luz para aquel lado. ¿De quién es la luz? ¿Es tuya o es de quien la posee? La luz es de quien la posee. Si tú estás en Cristo, tú vas a alumbrar, tú vas a hacer luz a los demás. Pero si tú no estás en Cristo, lamento mucho decirte que en ti hay tinieblas. No puedo decir otra cosa, porque no se me permite decir otra cosa que lo que está escrito. Jesús, en una conversación con los fariseos, Él les dice, en Juan capítulo 8, Él está conversando con los fariseos, y en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús les dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que sigue a Jesús tiene la luz de Jesús en su vida, pero no es para tenerla oculta, sino para poder proyectarla y proyectar no sus logros, sino a Cristo Jesús. Amén. Estoy hablando de quién es el Hijo. El Hijo es la luz que tú y yo necesitamos para tener vida eterna, para tener luz, para estar alumbrados y que las tinieblas no prevalezcan en mi vida, así como no prevalecieron sobre la luz. Y en el versículo 58 de ese mismo libro de Juan, el capítulo 8, hay algo interesante que también Jesús les dice a ellos. Jesús les dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y por favor subraya allí la palabra en verdad. Lo que podemos traducir nosotros es como un absoluto, ¿sí? Jesucristo es la persona divina en todo. Jesucristo es lo que el hombre necesita para estar completo en todas las áreas de su vida. Jesucristo es la salvación que el hombre nunca podrá comprar y que es por gracia inmerecida. Ese es Jesucristo. Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos. Y Jesucristo es antes de todas las cosas. Él está discutiendo con los fariseos y en el versículo 58 Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese o antes que Abraham naciera, yo soy. Ellos tenían un problema porque ellos decían, Abraham es mi padre. Y Jesús les dijo en un momento dado bastante, miren, Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo. Todo aquel que está contra el Señor, todo aquel que está contra Jesús es
y viene de Satanás. Póngase las pilas y mire su vida. Si usted está en Cristo Jesús. Y siempre doy una broma con eso. Si usted quiere saber cómo es una pizca del infierno, vaya a su cocina, prenda la hornilla y ponga la mano 15 minutos para que no se queme mucho. ¿Cuánto tiempo va a aguantar ahí? La Biblia habla del infierno, que allí no hay lugar para paz, sino tormento. Por eso necesitamos al Hijo. Amén. Lo segundo que yo quiero decir en esta noche, y es lo último, es cuánto nos ama el Hijo. Cuánto nos ama el Hijo. Y eso yo quiero que lo veamos en el capítulo 22 del libro de Lucas, donde Lucas viene a exponer exactamente también parte de cuánto nos puede amar o nos ama el Hijo. Y nosotros en este capítulo de Lucas vemos cuando los discípulos de Jesús se reúnen con él para la cena antes de morir. En ese capítulo está la cena antes de morir. Y uno de ellos, miren, preste atención, uno de ellos había sido poseído por Satanás para entregar a Jesús a muerte. Uno de ellos. Otro de ellos le negaría 3 veces. Antes de la muerte, le negaría 3 veces. Y otros de ellos se quedarían dormidos cuando Jesús en su agonía les pidió que los acompañaran a orar. Y en su momento de oración, Él va y se derrama delante del Padre. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Te ubicas en alguno de estos contextos en el que Satanás entró en uno, el que lo negó, o en los que se quedan dormidos? No estoy hablando de los que se quedan dormidos en la iglesia. Los que se quedan dormidos en el culto o en la iglesia puedo entender que están cansados. ¿Sí? Pero Jesús, antes de morir, se encontró con que había uno que lo había traicionado, en quien Satanás había entrado. Se encontró con que otro lo iba a negar y se encontró con que otros se iban a dispersar y no lo iban a acompañar, sino que se iba a quedar dormido mientras él en agonía clamaba al Padre. Versículo 40 al 44. Y cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciendo. Y estando en agonía oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Cuánto nos ama el Hijo? Al punto de estar orando: Abba, Padre, si es tu voluntad, pero que no se haga la mía sino la tuya. Y fue obediente hasta la cruz. Cuánto te ama Jesús está reflejado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Hermanos, en nosotros en el libro de Filipenses, capítulo 2, quiero pedirte que te vayas un momentico a Filipenses capítulo 2.
Y vamos a ver en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 lo que dice la Escritura. Haya en ustedes esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, el cual no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesús es el Señor. Si te habías preguntado cuánto te ama Jesús, allí está la respuesta. Y me intriga me avergüenzo cuánto muchas veces he despreciado la cruz de Jesús. Pero somos llamados a amarle porque Él nos amó primero. Amén. Hermanos, Él te ama. Jesús te ha amado, dando su vida por ti. Ese Jesús quien estuvo desde el principio. Es el Jesús que también estuvo en tu nacimiento. Ese Jesús también el que sabía que quizás lo negarías, que quizás lo traicionarías, pero por amor a ti, por amor a ti y a tu salvación, Él entregó su vida, siguió la ruta de la obediencia, aunque tú no valías la pena, aunque yo no valía la pena, Él lo hizo posible en obediencia al Padre. No le sigas, hermano, no sigas a Jesús porque te ha dado de comer. No le sigas porque te ha sanado. No le sigas porque tú eres chévere, tú eres buena gente. Síguele porque Él te amó primero. Síguele porque Él te sigue amando. Síguele porque te amará siempre. Síguele en verdad. Síguele porque Él es el verdadero Dios. El que triunfa cuando todos los demás dioses fracasan. Este es Jesucristo. Síguele cuando estés cansado. Síguele cuando estés desmotivado. Síguele cuando no tengas fuerza. Síguele aún cuando los demás se burlen de ti. Síguele mientras vivas, colocándolo de primero en tu vida. Síguele aún cuando las cosas que te rodean lo nieguen. Porque Él te ama, Él te amó y Él te amará por siempre. Amén. ¿Cuántos aplauden su grandeza? Síguele a pesar de las situaciones de tu vida, por favor. Síguele. Que no te motive la cesta que te dieron en la iglesia. Que no te motive que alguien
que no te motive el milagro, que te motive exactamente el sacrificio y el amor de Cristo Jesús. Eso será suficiente para que en el momento de la lucha y de la prueba tú digas: yo sigo adelante, yo he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Porque te voy a decir algo que es categórico. Te voy a decir algo que he visto como pastor. Cuando la gente le sigue por la comida, cuando la gente le sigue porque le dieron en la iglesia, cuando la gente le sigue porque tienen un programa, al momento de no tener comida, al momento de estar sin nada, al momento de no sentirse abrazado, en ese momento abandonan la fe. Pero no se trata de eso. Se trata de Cristo Jesús en el Evangelio, que ha cambiado y que ha transformado tu vida por la Escritura, por su palabra mismo. Amén. Perdónenme que si tengo el tono subido, eso es allá que me sube el volumen, ¿sí? Hermano, no le des la espalda. No le des la espalda por placeres momentáneos. No lo hagas. No lo niegues ante nadie. Da fruto por amor de su nombre, viviendo en el Espíritu y no en la carne. Ten una vida de oración. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice: porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera se puede someter. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El ocuparse de la carne, dice otra traducción, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero te tengo la solución para ser de Cristo. Síguele, abrázale, reconócele como Señor y como Salvador en tu vida. Y quiero concluir en esta noche. ¿Quién es el Hijo? Hemos visto quién es el Hijo. ¿Cuánto nos ama el Hijo? Hemos visto ahora cuánto nos ama el Hijo. Y la necesidad de andar en el Espíritu. Quiero concluir con el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además,
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea preeminente. Hermanos, Jesús es lo que tú y yo necesitamos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero concluir diciéndote estos pasajes. Él es el principio de todo y Él es la cabeza de esta iglesia. Si tú no lo tienes en tu corazón, hoy tienes la oportunidad de que este texto se haga una realidad en tu vida. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén.